Las guerras mundiales establecieron a los submarinos como una tecnología naval formidable, infundiendo terror por su capacidad de atacar barcos enemigos sin ser detectados. Durante la Gran Guerra, la Marina alemana hundió entre 5.000 y 6.000 buques mercantes aliados y más de 14.000 toneladas de registro bruto. Pero el primer submarino moderno no fue una invención alemana. Gracias a un irlandés, Estados Unidos estaba a la vanguardia de la tecnología naval de submarinos. El USS Holland, generalmente considerado el primer submarino moderno adoptado por una marina importante, fue el precursor de la tecnología naval que sigue siendo fundamental en la guerra naval hoy en día. Pero su diseñador, John Philip Holland, casi sería olvidado. Los humanos han estado interesados en dispositivos y máquinas similares a submarinos durante gran parte de la historia, pero no fue hasta finales del siglo XIX que se volvieron prácticos. Estados Unidos ha utilizado submarinos prácticamente desde su creación, desde que David Bushnell construyó el Turtle, un sumergible para una sola persona que se usó sin éxito para intentar colocar explosivos en barcos británicos en 1776. La tecnología de los submarinos mejoró a lo largo del siglo XIX, pero problemas significativos mantuvieron a los primeros submarinos en la etapa experimental. Tanto la Unión como la Confederación utilizaron submarinos durante la Guerra Civil, y el CSS Hanley se convirtió en el primer submarino en hundir con éxito un barco enemigo. La invención de los torpedos autopropulsados en la década de 1860 y las mejoras tecnológicas en el equilibrio, la propulsión y la inmersión rápida avanzaron justo antes de que terminara el siglo. En 1873, John Philip Holland, un ingeniero irlandés, emigró a los Estados Unidos. Él tenía ideas para submarinos, pero veía pocas oportunidades en Irlanda para desarrollar sus inventos. Además, como irlandés, tenía cierto desagrado por trabajar con los ingleses. No tenía intención de hacer nada que hiciera a John Bull más fuerte o más dominante de lo que ya lo encontrábamos, dijo él después. En Estados Unidos trabajó como maestro para la Orden de los Hermanos Cristianos en Nueva Jersey, y en 1875 presentó sus ideas a la Marina de los Estados Unidos. Los oficiales de la Estación Naval de Torpedos en Newport, Rhode Island, fueron despectivos. La oportunidad llegó gracias a la causa de la independencia irlandesa. John Du Bois y Jeremiah O'Donovan Rossa habían sido exiliados por los británicos, y en Estados Unidos se unieron al movimiento feniano. El hermano de Holland, Michael, los presentó, y ellos estaban interesados en el potencial de la invención de Holland como un método de guerra asimétrica contra los británicos, que eran tecnológicamente superiores. Con su apoyo financiero, Holland botó su primer submarino en 1878. Pronto demostró que podía navegar en la superficie, sumergirse y volver a emerger. Holland luego comenzó a trabajar en el equilibrio, un centro de gravedad bajo y reservas de flotabilidad positiva. Movió los planos de inmersión, como los estabilizadores horizontales, en la parte trasera de un avión, a la parte trasera de la nave, lo que permitió que el submarino se sumergiera más rápido. El primer submarino, el Holland Boat número 1, fue hundido en el río Passaic. La construcción del siguiente barco fue contratada a Delameter Iron Works en Nueva York, pero Holland dejó a los constructores sin información sobre el propósito y la financiación del barco. Comenzó a atraer un interés considerable, primero de emisarios de toda Europa y luego de Inglaterra, donde se enteraron de que los fenianos estaban financiando la construcción de la nave. Un detective privado contratado por los británicos incluso obtuvo una copia de los planos de Holland. Sin embargo, los británicos no estaban preocupados. En junio de 1880, el director de construcción naval declaró que no había razón para anticipar que este barco pudiera ser algún día un peligro real para los barcos británicos. El Fenian Ram, conocido oficialmente como el Holland Boat número 2, tenía un diseño influenciado por el primer torpedo autopropulsado exitoso, llamado Whitehead Torpedo, así como por los marsopas. Las pruebas iniciales salieron bien. En un momento, embistió accidentalmente el muelle, partiendo un pilote de 12 pulgadas pero sin sufrir ningún daño. Funcionó admirablemente. Holland dijo que casi no hay nada que se le exija a un buen submarino que éste no haya hecho lo suficientemente bien. También diseñó una versión más pequeña, apodada Holland Serie, un prototipo. Desafortunadamente, los desacuerdos sobre el pago llevaron a los fenianos a robar tanto el Ram como el Holland Seto una vez que navegaron a Connecticut. Pero sin nadie que supiera cómo operar ninguno de los dos, el Holland Seto se perdió en el mar, y el Ram fue vendido como chatarra y finalmente colocado en un museo en Paterson, Nueva Jersey, donde está en exhibición hoy en día. Holland nunca volvería a trabajar para los fenianos. Fundó la Nautilus Submarine Boat Company en 1885, a través de la cual construyó el Holland IV.
El Holland 4 fue financiado parcialmente por el soldado e ingeniero militar teniente Edmund Zelensky como plataforma para su propia invención, el cañón neumático de dinamita. El diseño estuvo plagado de limitaciones presupuestarias, aunque logró completar con éxito algunas pruebas. El barco fue finalmente vendido como chatarra, y el cañón de Zelensky, aunque su diseño tuvo algo de uso en la guerra con España, resultó ser mecánicamente poco confiable. Mientras tanto, los franceses estaban construyendo sus propios diseños bajo la dirección de Claude Goubet, aprovechando los avances en baterías eléctricas. El Goubet 2 de 1889 fue un avance significativo, aunque no era perfecto ya que tenía dificultades para mantenerse a una profundidad constante. La Marina francesa lanzó el Gymnot en 1888. La nave tenía 56 pies de largo y desplazaba 30 toneladas. Estaba equipada con torpedos. Los españoles lanzaron el Paral, impulsado por electricidad, solo unas semanas antes. Holland pensaba que los diseños estaban basados en ciertos puntos fundamentales de mi diseño de Ariete Finnegan, pero estaba frustrado porque los estadounidenses, a pesar de mostrar un leve interés en los submarinos franceses, seguían sin interesarse en desarrollar la tecnología de submarinos. Sin embargo, la Marina de los Estados Unidos empezaba a aceptar la idea. Anunciaron una competencia para desarrollar un bote torpedero submarino que pudiera moverse a 8 nudos bajo el agua, permanecer sumergido durante 2 horas y disparar torpedos. Holland ganó la competencia, pero tomó años conseguir el contrato definitivo. El barco fue autorizado por el Congreso el 3 de marzo de 1893, y en 1894, Holland se convirtió en el gerente de la Holland Torpedo Boat Company. El submarino, apodado Plunger, comenzó su construcción en 1895. El barco, de 149 toneladas y 84 pies de largo, iba a ser impulsado por un motor de vapor en combinación con un motor eléctrico. Fue votado en agosto de 1897. Holland determinó que la energía de vapor no funcionaría en un submarino y se sintió frustrado por la supervisión burocrática de su trabajo. Especialmente irritante fue la exigencia de la Marina de una cubierta y cañones para combate en superficie. La Marina no le gustan los submarinos, dijo, porque no hay una cubierta donde pavonearse. Como predijo Holland, el motor de vapor del Plunger resultó problemático y el barco nunca fue aceptado en servicio. Pero incluso mientras construía el Plunger, Holland había optado por un nuevo diseño, el Holland 6 no como un proyecto militar oficial, sino como uno privado. Construido en el astillero Crescent, en Elizabethport, Nueva Jersey, en un momento un trabajador descuidado dejó abierta una válvula que llenó el submarino, hundiéndolo hasta el fondo del astillero y retrasando el lanzamiento del barco. Pudieron reparar el sistema eléctrico dañado con la ayuda de Frank T. Cable. Cuando le preguntaron si bajaría al submarino, Kimball respondió, no lo haría por nada del mundo. El Holland 6 fue votado en mayo de 1897. El New York Times informó el 17 de mayo que la pequeña nave con forma de cigarro fue votada y que podría o no desempeñar un papel importante en las armadas del mundo en los años venideros. El Holland 6 tenía algunas características de diseño innovadoras. Contaba con una torre de mando y era capaz de hacer ajustes precisos a su profundidad. Estaba armada con un solo tubo lanzatorpedos, diseñado para torpedos Whitehead Mark II, y tenía un cañón neumático de dinamita en la proa, y al principio, un segundo cañón de dinamita en la popa. Al igual que Plunger, tenía un sistema de doble motor, con un motor de gasolina de 4 tiempos para navegar en la superficie, y un motor eléctrico electrodinámico para cuando estaba sumergido. Holland era más pequeño que Plunger, con 54 pies de largo y un desplazamiento de 65 toneladas en la superficie. Holland 6 resolvió muchos problemas. Era un submarino de inmersión dinámica, lo que significa que siempre tenía flotabilidad positiva y requería que el motor forzara a la nave a sumergirse. También había resuelto el problema del equilibrio con tanques llenos de agua que mantenían un centro de gravedad bajo. Realizó su primera inmersión exitosa el día de San Patricio, en 1898. Unas semanas después, el submarino fue probado ante la Marina, y a pesar de su comentario anterior, Cable se había unido como el electricista del barco. La prueba fue un éxito rotundo. Informo mi creencia de que el Holland es un torpedero submarino auténtico y exitoso, informó el observador. Es una máquina de guerra de terrible potencia, que el gobierno necesariamente debe adoptar en su servicio. El Holland 6 impresionó a la Marina. En noviembre de 1899, el contraalmirante Mordecai T. Endicott, jefe de la Oficina de Astilleros y Muelles, fue citado en el New York Journal. El submarino torpedero Holland revolucionará la guerra naval en el mundo. Si esta maravillosa e invaluable invención es todo lo que se dice de ella, y no tengo razón para dudar de esas afirmaciones, lo primero que pienso es que hará de la Marina estadounidense el antagonista más formidable frente a las grandes armadas del mundo.
En 1898, el teniente comandante W. Kimball dijo con confianza a un comité del Senado que si le daban 6 submarinos Holland con los oficiales y la tripulación seleccionados por él apostaría su vida a detener a toda la escuadra británica a 10 millas de Sandy Hook sin ninguna ayuda de nuestra flota. Holland y su compañía esperaron a que Washington tomara su decisión final. El 10 de abril, el subsecretario de la Marina envió una carta al secretario de la Marina, John D. Long. Creo que se debería comprar el Holland. Así comenzaba. No creo que en la emergencia actual, dadas las recientes tensiones con España y el hundimiento del Maine en Cuba, podamos darnos el lujo de dejarla pasar. Recomiendo que me autorice a iniciar negociaciones para adquirirla. Muy sinceramente suyo, T. Roosevelt. El gobierno discutió sobre los méritos del barco, pero en otros lugares había interés. Se informó que el gobierno francés estaba ofreciendo $100,000 por el barco. Después de sumergir el submarino durante casi una hora, Holland preguntó, ¿qué requerirá la Marina ahora? ¿Que mi barco suba a un árbol? España declaró la guerra a los Estados Unidos el 23 de abril, y los periódicos clamaban que Holland prometía ser un arma importante en la próxima guerra. El propio Holland incluso se ofreció a navegar el submarino hasta Santiago y hundir la flota española si aún se encontraba en el puerto de Santiago. También hubo informes de que el submarino ya había sido comprado y estaba en funcionamiento. Un artículo fantástico en el Wheeling Daily Intelligencer afirmaba que el submarino ya estaba en La Habana y que podía limpiar el puerto de Minas en menos de 30 minutos. Pero la guerra terminó en agosto, demasiado rápido para que Holland pudiera probar su capacidad para la guerra. Tomó otros 2 años de pruebas y demostraciones para que el gobierno aceptara comprar el Holland. Navegó hasta el astillero naval de Washington en 1899 para abogar por sus propios intereses. El almirante George Dewey presenció una demostración y declaró que si España hubiera tenido 2 de ellos, nunca habría podido mantener Manila. Con 2 de estos en Galveston, todas las armadas del mundo no podrían bloquear ese lugar. El gobierno finalmente accedió a comprar el Holland el 11 de abril de 1900 por $150,000. En julio, la Ley de Asignaciones Navales autorizó la construcción de 5 submarinos Holland más, de un diseño mejorado, número que después se incrementó a 6. Pero las cosas no habían ido bien para el negocio de Holland. Estaba atrasado en el pago de impuestos sobre sus patentes extranjeras, que de facto terminaron bajo el control de la compañía. La compañía de Holland había sido absorbida por la Electric Boat Company. En junio de 1900, justo cuando el éxito de su barco parecía asegurado, Holland fue degradado de gerente a ingeniero jefe. Ahora en la Marina, el Holland se convirtió en el submarino torpedero de los Estados Unidos Holland, Submarino 1. Los nuevos barcos que se ordenaron comenzaron su construcción en Elizabethport, empezando con el prototipo Fulton, nombrado así por Roberto Fulton, un pionero estadounidense en la invención de submarinos. Iba a ser el primero de la clase Plunger o Adder, pero Holland había sido prácticamente marginado en su desarrollo. El Fulton fue votado el 12 de junio de 1900, uno seguido ese mismo año por el primero de la clase Adder, y luego Moccasin, Porpoise y Shark. Se completaron 3 más en los siguientes 2 años, Plunger, Grampus y Pike. El Fulton sorprendió al mundo en noviembre cuando permaneció sumergido durante 15 horas. Los británicos construyeron su primer submarino, el A-1, basado en los diseños del Holland, mejorado. Holland les había construido 5 submarinos antes, incluyendo el HMS Holland, votado en 1901. Con menos trabajo, Holland comenzó a diseñar un nuevo submarino. Con promesas de financiamiento, Holland renunció a la compañía el 28 de marzo de 1904. No había hecho ninguna fortuna con su trabajo, que le traería tanto dinero a la Electric Boat Company. Se dispuso a construir su nuevo diseño, un submarino de alta velocidad, diseñado para la defensa costera y para operar en alta mar. Asesoró la construcción de 2 de los primeros submarinos de Japón, que nuevamente estaban basados en los diseños de Holland. Estos diseños eran más rápidos y grandes que los barcos similares a la clase Plunger, que habían sido construidos por la antigua compañía de Holland y comprados por los japoneses. Las versiones de los diseños de Holland también influyeron en gran medida en los primeros submarinos de las armadas de Rusia y los Países Bajos. Sin embargo, los intentos de Holland de crear una nueva compañía fueron frustrados. Poco después de formar una nueva compañía, la Electric Boat Company lo demandó, alegando que él había prometido darles todas sus invenciones y patentes durante el resto de su vida. Aunque las demandas fueron desestimadas, destruyeron efectivamente la compañía de Holland y sus posibilidades de construir su último submarino. Siguió ideando nuevas ideas, incluyendo un submarino para pasajeros con fines turísticos y una máquina voladora, la cual patentó en 1913. Holland murió el 12 de agosto de 1914, poco después del estallido de la guerra, que no dejaría a nadie ninguna duda sobre la importancia militar de los submarinos. 6 de los 7 submarinos de la clase Plunger servirían en Filipinas durante la Primera Guerra Mundial.
Aunque fueron importantes para la tecnología de los submarinos, los rápidos avances pronto los volvieron obsoletos. El Plunger fue dado de baja en 1913 y otros 4 fueron dados de baja en 1919. El Grampus y el Pike fueron los últimos en ser dados de baja en 1921. Todos, excepto el Plunger, fueron usados como blancos. El prototipo Fulton fue vendido a los rusos. La Electric Boat Company, hoy General Dynamics Electric Boat, sigue construyendo submarinos para la Marina de los Estados Unidos. Holland nunca recibió una ganancia financiera significativa por su trabajo, y para cuando murió, el pionero de los submarinos Frank Cable dijo que sus vecinos no lo conocían como una persona destacada. Ha recibido cierto reconocimiento. Además del USS Holland original, varios buques nodriza de submarinos han sido nombrados en su honor por la Marina de los Estados Unidos. En 2014 se le dedicó un monumento en Irlanda y en 2016 se inauguró allí un centro que exhibe su trabajo. La perseverancia de Holland en diseñar y vender su submarino a la Marina de los Estados Unidos convirtió a Estados Unidos en un centro del desarrollo temprano de la tecnología submarina y tuvo un impacto significativo en la construcción inicial de submarinos. Pero más de 100 años después, su nombre está casi olvidado. Espero que hayas disfrutado viendo este episodio de The History Guy. History deserves to be remembered. Si fue así, no dudes en darle like, suscribirte y compartir The History Guy. History deserves to be remembered con tus amigos. Y si también crees que la historia merece ser recordada, entonces puedes apoyar a The History Guy. History deserves to be remembered como miembro en YouTube, como patrocinador en nuestra comunidad en Locals o como mecenas en Patreon. También puedes echar un vistazo a nuestro excelente tienda de productos o reservar un mensaje especial de The History Guy. History deserves to be remembered en Cameo.